Saludos amigos, es un gran placer para nosotros estar acompañándolos con el acontecer del mundo de la tecnología cada fin de semana. Nuestro objetivo es traer a los protagonistas que generarán el cambio que veremos en los próximos años. A esos emprendedores y sus ideas, a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas. En la producción general del programa está Elena Cero, en la coordinación de Unión Radio Cultural, Inmaculada Sebastiano. En los controles técnicos, Fernando Camacho. En la conducción de este espacio, quien tiene el placer de conversar con ustedes, Edgar Rincón. Nuestras redes, @ciberespacioVE en todas las redes sociales y la mía personal, @erincónm. Comencemos. Bueno amigos, y comenzando nuestro programa del día de hoy, siguiendo con el tema que hemos tenido siempre y ha sido cómo asesorar a las empresas venezolanas en el uso de las nuevas tecnologías. Pero eso no pasa solamente porque asesorar a las empresas, porque quien asesora debe empezar a conocer y prepararse para asesorar. Y cuando tú ves que una empresa cambia una forma de trabajar para dedicarse y ser experta en otro tema, tú dices, wow, entendió hacia dónde va el mercado. Y ese es el caso de que nos ocupa el día de hoy, y es Soluciones Migura, y está conmigo la CEO de Soluciones Migura, Carolina Antar, que para mí es un placer que ella venga aquí a los estudios y comparta con nosotros justamente estas iniciativas. Carolina, por supuesto, está de más decirte, es un placer para mí tenerte aquí en el estudio. Hola Edgar, gracias. Bueno, pues evidentemente para mí es un honor compartir nuevamente contigo. Prácticamente me estrené aquí en mi primera entrevista y tantos años después estar aquí contigo definitivamente es un honor y sobre todo agradecida que nos hayas acompañado en toda la trayectoria. Uno de los podcasts que tenemos en nuestra página web itnews.lat pertenece a Carolina, que están ahí, y es uno de los que tiene más reproducciones en nuestro podcast, y de verdad que ha cautivado, porque era una migración, hablabas de migración en ese momento. Es así. Y quiero traerlo a colación porque Soluciones Migura durante muchos años ha sido conocida como tiradora de cable, para decirlo coloquialmente, ¿no? Así empezamos. O sea, conectabas, ponías routers, ponías redes, pero hoy estoy viendo, tuve la oportunidad de estar en sus oficinas que están aquí en Parque Cristal, y ver cómo se está cambiando el mundo, ¿no? Y ahora están enfocados en esto de la inteligencia artificial, en esto de asesorar a empresas en inteligencia artificial. Y el motivo también fue porque vi en una revista llamada, en la revista Marcas, vi un artículo de Carolina Antar. Le invito a que busquen la revista Marcas. Déjame ver si tengo por aquí el link, revistamarcas.net. Ahí pueden encontrar el artículo de Carolina. Y entonces hablas de inteligencia artificial, pero hablas desde una profundidad de conocimiento. ¿Dónde ocurre ese cambio, Carolina, de los cables a la inteligencia artificial? Sí, bueno, evidentemente la evolución está en todo, ¿no? Y principalmente nosotros, como responsables en el mundo de la tecnología, somos los primeros que tenemos que buscar esa evolución, porque pues al final el medio comenzaba con todo lo que es la conectividad, que por supuesto sigue siendo el cableado, lo cual sigue representando un factor importante para todas las empresas desde el punto de vista tecnológico, pero por supuesto el mundo ha evolucionado. Antes hablar de internet, hablar de celulares, hablar de medios de comunicación, de que tú hoy en día puedas hablar con personas a través de WhatsApp, etcétera, etcétera, era impensable hace unos años, ¿no? Y pues parte de nuestra responsabilidad como asesores en el mundo de la tecnología es precisamente el seguir evolucionando y evolucionar de una manera responsable. Nosotros, por supuesto, dentro de Venezuela, creo que como profesionales seguimos siendo muy exitosos en el mundo. Siempre hemos sido muy hambrientos de todo lo que es el mundo de la tecnología, y pues las limitaciones que hemos tenido hoy en día nos han llevado a
pasar fronteras, ¿no? Y eso es un poco lo que hizo Soluciones Migura. Desde hace más de 8 años tenemos operaciones en México y el estar en el mercado mexicano nos ha obligado... Inmenso mercado. Es correcto. Y hoy día con orgullo puedo decir que Migura es una marca reconocida en el mercado mexicano y entre ellos principalmente por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Okay. Entonces, pues estar en el mercado mexicano te obliga a salir de tu zona de confort y el salir de tu zona de confort te lleva a que tienes que ser mucho más responsable con respecto a cómo tú estás asesorando a las empresas, ¿no? A final de cuentas no se trata de comprar soluciones por comprar. Hoy en día te consigues con muchísimas soluciones en el mercado y parte de nuestra responsabilidad es precisamente el que las empresas puedan adquirir buenas herramientas. Hemos tenido experiencias con clientes que te compran las mejores soluciones, pero luego no saben cómo usarlas. Fíjate que mencionas ese punto tan importante, ¿no? Porque en el transcurso de todos estos años que hemos estado en el mercado, hemos visto el esnobismo de muchas marcas, ¿no? Entonces, es así. Esto es lo último, y esto es lo último, y cuando tú te pones a analizar es lo mismo, pero lo que pasa es que le cambiaron el nombre, ¿ok? Ahora, las empresas entonces empiezan a ser como más cautelosas cuando viene una asesora a decirle que esta es la solución, porque el que está picado de culebra le tiene miedo al bejuco. Es así. ¿Ok? Entonces, vencer ese miedo, vencer esa posibilidad de que me vuelvan a engañar es muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacer, Carolina, para que una empresa empiece a adoptar tecnología artificial? ¿Cómo puede hacer una empresa, de inteligencia artificial, cómo puede hacer una empresa para saber qué es su solución? Porque a lo mejor no le aplican a una, porque hemos visto los bots que hay en Instagram, los bots que hay en las páginas o en WhatsApp, pero eso no es todo inteligencia artificial. Entonces, va mucho más allá. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras cómo quitar ese miedo, cuáles son esos puntos que hay que tomar en cuenta a la hora de adaptarse a la inteligencia artificial en el negocio como tal. Es así. Fíjate, el tema de inteligencia artificial es muy amplio. Nosotros nos hemos especializado en el nicho que está relacionado con todo lo que tiene que ver con experiencia cliente, porque hoy día puedes hablar de inteligencia artificial en la medicina, pensar en temas de que hay soluciones a personas paralíticas, a personas ciegas, etcétera, que hoy día pueden ser solventadas con temas de inteligencia artificial. Evidentemente es un nicho y pues en el tema automotriz, en muchas áreas hoy día se habla de inteligencia artificial, ¿no? Entonces el concepto de inteligencia artificial es bastante amplio y creo que eso es una de las principales cosas que hay que entender, que no solamente se trata de los bots, sino que la inteligencia artificial hoy día se aplica a todo. Y pues la inteligencia artificial precisamente va un poco como un niño que va aprendiendo poco a poco y que a medida que va teniendo ese conocimiento, pues por supuesto tiene mucha más experiencia para poderte dar los resultados que hoy día tienes. ¿Dónde está la clave con respecto a las soluciones de las que hoy día hablas? Nosotros hicimos un exhaustivo estudio con nuestro equipo, que de verdad que tenemos un equipo extraordinario dentro de Soluciones Migura, en materia de todo lo que tiene que ver con asesorías y soluciones. Y dentro de esa evaluación, por supuesto, estuvimos evaluando distintas marcas, ¿no? Y comparando un poco en el mercado cuáles ofrecen una solución mucho más completa a nuestros clientes. Pero por supuesto eso tiene que venir acompañado de una consultoría, ¿no? De cómo explicarle al cliente, de darle un uso eficiente a la inteligencia artificial y luego también lo tienes que mezclar con el miedo que hay de que la inteligencia artificial llegó a quitarle el trabajo a las personas. Entonces tienes que luchar como que con muchos paradigmas y mostrar realmente el valor con el que estás trabajando. Hoy día nosotros elegimos trabajar con una solución que es de un fabricante muy reconocido y una de las características que tiene esta solución es que este mismo fabricante venía 30, 40 años atrás trabajando con soluciones de grabación y de analítica. Esa analítica le permitió el poder recopilar todo ese comportamiento de sus clientes y por supuesto aplicarlo a lo que hoy día es nuestra solución de chatbot o de inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos una solución que ya viene preaprendida. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ya de por sí, cuando tú tienes que llamar a
poner un reclamo por un problema con tu celular, un banco, se vuelve un tema interminable. Muchas veces no tenemos tiempo, yo lo padezco cada vez que tengo problema con un banco, digo, no puedo, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Y pues por supuesto además estás conviviendo también con una generación que todo lo quiere resolver por redes sociales, ¿no? Entonces tratar de que todos estos mundos convivan y que tú puedas tener respuestas oportunas y que las respuestas realmente sean las que tú necesitas es una gran responsabilidad. Pero ¿cómo haces tú, Carolina, para poder tropicalizar, y no sé si el término está correcto, ¿no?, esa experiencia de México en Venezuela? Porque fíjate que a lo mejor la forma de trabajar de los mexicanos no es la misma de trabajar de los venezolanos. Entonces, lo que aquí es bueno allá no es bueno, o lo que allá es bueno aquí no es bueno. O sea, todo cambia. Entonces tú dices, ok, es una experiencia de una compañía mexicana o extranjera a Venezuela. ¿Cómo adapto? Porque te lo van a decir los clientes. ¿Cómo adapto mi entorno, mis datos a tu solución? Mira, paradójicamente Venezuela, a pesar de que evidentemente hay una obsolescencia tecnológica, siempre se ha mantenido con una apertura mucho más allá que otros países. Entonces, al final eso es un paradigma, ¿no? Creer que a lo mejor otros países están mucho más evolucionados no necesariamente es una realidad. Yo creo que aquí principalmente es un tema de educación, y la principal educación es demostrar primero que es factible, porque pues muchas personas creen que es algo impagable, que es algo que definitivamente no puedes tener acceso a ello. Estas son soluciones que están diseñadas no solamente bajo modelos OPEX, ¿okay? Que son modelos totalmente distintos a los convencionales a los que veníamos trabajando dentro de Venezuela, sino que también son soluciones en donde tú responsablemente tienes que demostrarle a los clientes dónde tienes un retorno de inversión. Claro. Y ahí es a donde viene la elección correcta de las soluciones. Si tú al final utilizas una inteligencia artificial en donde un cliente se va a obstinar de chatear con un robot o de llamar y hablar con un robot, porque parte de nuestras soluciones no solamente son redes sociales, WhatsApp, etcétera, sino que también tenemos IVRs inteligentes, en donde tú estás hablando con un robot y tú sientes que estás hablando con una persona, porque en automático la forma en la que está hablando contigo esta solución es como si estuvieras hablando con una persona, ¿no? Entonces, y esta persona tiene la capacidad, o este robot tiene la capacidad de analizar emociones, si la persona está disgustada, de un poco de tratar de concatenar el principio de la conversación con el final de la conversación y llevarte un resultado final, ¿no? Entonces, cuando tú le demuestras a un cliente que este tipo de soluciones te llevan a que tú estás invirtiendo y no estás ejecutando un gasto, y que además lo hace bajo un modelo OPEX, por supuesto se dan cuenta que el tema de que es inalcanzable es totalmente un paradigma. Ya tienes varias soluciones ya en el mercado. Es correcto. Ok. Y yo me he preguntado a algunos, he stalkeado, como dices, he estado buscando. A ver, ¿cuál ha sido el principal escollo para entrar en una empresa y darle la solución? ¿Cuál es la principal pregunta que te dicen a ti como defensa para no aceptar una solución tuya, ¿no? Y que tú tienes esa respuesta, porque sé que la tienes, que lo convences. Mira, yo creo que lo primero, por supuesto, es precios. Las empresas venezolanas están lidiando con una subsistencia. Y por supuesto el tema de inversiones está muy limitado, ¿no? Entonces, cuando tú les demuestras que este tipo de soluciones les van a permitir el poder ser un diferenciador en el mercado, que puedas captar más clientes, que puedas dar una mejor atención, que puedas minimizar tiempos de respuesta, que puedas lidiar también con problemas que estamos viviendo en el país, en donde muchos profesionales no tienen la misma capacitación a la que veníamos acostumbrados. Creo que en automático eso rompe el paradigma de precios, ¿no? Entonces, a final de cuentas se trata de eso, Edgar, no de vender una solución, sino de asesorar, de dar una consultoría, de mostrar el valor y sobre todo de demostrarle al cliente que esto te lleva a un modelo de rentabilidad, de cómo tú haces que tu negocio sea más eficiente, sea más rentable. ¿Tienes números?
Mira, fíjate que todo depende de cómo lo quieras enfocar, pero dependiendo del tipo de negocio, sí, hemos visto mejoras, hemos visto incrementos, por ejemplo, de aproximadamente un 20, un 30% de ahorro con respecto a lo que tiene que ver con inversión de personal, reducción de tiempos de respuesta, que al final todo esto se traduce en dinero. La parte de retención de clientes y de satisfacción de clientes creo que es la más importante de todas. Lo que sería Customer Experience. Es correcto. Amigos, estamos conversando con Carolina Antares, ella es la CEO de Soluciones Migura, justamente del tema de la inteligencia artificial, que no es solamente el bot que se está poniendo para responder en un WhatsApp o en un Instagram o en una página web, sino vamos mucho más allá. Entender cómo la data que te genera tu empresa, los datos que te generan tus clientes, cómo han sido esa permanencia de los clientes, analizarlos a través de inteligencia artificial te permite a ti una estrategia mucho más efectiva para momentos futuros y preparar, campañas, preparar productos, etcétera. Yo creo que la inteligencia artificial no llega para quitar el trabajo a nadie, sino justamente para ayudar. Y como ahora tenemos tantos procesos, mucho más capacidad de cómputo para analizar más datos, es porque la inteligencia artificial ha tenido este auge, porque tiene más capacidad de cómputo. ¿Cómo ves tú ese futuro, Carolina? Fíjate que antes de comentarte el tema del futuro, tú mencionaste algo súper importante, que es el tema de la data, ¿no? Y una de las cosas más importantes que nosotros recomendamos a las empresas a la hora de elegir una solución de inteligencia artificial, precisamente es el tema de la seguridad que hay detrás de las herramientas. Te consigues con muchas soluciones que son, diseñadas por empresas que hacen desarrollos de software. Y al final, estas soluciones no cubren con todos los estándares de seguridad para la protección de data. Y aquí nosotros hacemos mucho hincapié en que los clientes tienen que tener mucho cuidado con el tipo de soluciones que eligen, porque el tema de ciberseguridad, por supuesto, es un tema latente, ¿no? Entonces, dice que la inteligencia artificial no debe ir divorciada de ciberseguridad. En lo absoluto, y parte de lo que nosotros hacemos mucho hincapié es que las soluciones que ofrecemos cumplen con todas las normativas PCI. Entonces, al final tú estás manipulando data, ¿no? Data de tus clientes, y esa data tiene que estar segura. Y cuando tú no cubres, digamos, o no ves todas esas aristas dentro de una solución, al final puedes terminar expuesto y puedes exponer a tus clientes, ¿no? Entonces, quise hacer, ese inciso con respecto al tema de la protección de la data, porque creo que también es un tema sobre el cual tenemos que tener responsabilidad al ofrecer este tipo de soluciones. O sea que tenemos que tener ahora varias inteligencias artificiales. No, tienes que elegir la herramienta adecuada. Tienes que elegir la herramienta adecuada. Por eso que me encanta conversar contigo. Tú le haces swing a todo, mira. A ver, no, ¿a qué me refiero? Porque la inteligencia artificial debe ser específica para lo que es la ciberseguridad, porque debe analizar otros datos. Estás manipulando data, y al final, al manipular data, evidentemente siempre hay un riesgo, ¿no? Y los hackers siempre están súper atentos a ver pues cómo pueden tener acceso a esa data. Entonces, allí viene también otro de los diferenciadores con respecto al uso inteligente de cuál solución debes adquirir como empresa, ¿no? El hecho de que responsablemente tú sientas que tienes una solución que ya cubre todo lo que tiene que ver con la protección de la data, creo que también es un factor súper importante. ¿Cuánto tiempo tarda en la implementación de esto? Mira, depende de muchas aristas, ¿no? Yo te puedo hablar de proyectos de 3 a 6 meses aproximadamente, pero estas son soluciones que llevan como un Lego, ¿no? Puedes incluir la parte de Workforce Management, puedes incluir la parte de biometría de voz, puedes incluir la parte de analítica. ¿La educación? Fíjate que parte... O sea, porque... Sí, fíjate que acabas de entrar en un punto súper importante, porque, por ejemplo, este tipo de soluciones no solamente son utilizadas a través de redes sociales y de WhatsApp, sino también en contact center. Y para nadie es un secreto que en los contact center hay mucha rotación de personal. Cierto. Uno de las ventajas que tiene este tipo de soluciones es que tú puedes programar pop-ups.
Entonces ya tú le das una guía a la persona que está atendiendo un cliente y evidentemente te ahorras un buen tiempo en todo lo que tiene que ver con el tema de la preparación del analista. Entonces, son muchas cosas, podemos estar aquí horas hablando y sé que el tiempo es corto. Tiene que ver muchísimo, Carolina, porque no es solamente, y confirman si estoy errado o no estoy errado, estos procesos van mucho más allá, ¿no? O sea, no es solo poner inteligencia artificial por poner inteligencia artificial en unos procesos, sino que la compañía debe estar metida en un proceso de transformación digital donde la transformación digital no es otra cosa que mantener el conocimiento de la compañía. Porque hasta ahora los analistas, los gerentes son los que tienen el conocimiento en su cabeza, ¿verdad? Y cuando se va un analista, cuando se va un ingeniero, cuando se va un gerente, se lleva mucha de esa información y la compañía debería volver a comenzar. Y esto es parte de esos procesos de transformación digital que deben llevarnos a tener una estructura sólida de la compañía, ¿no crees tú? Es así, es así. Y para eso son este tipo de soluciones, ¿no? No solamente el tema de inteligencia artificial, sino, como bien lo comentas, todo el tema de transformación digital. Eficiencia operativa, automatización de procesos. Mucha gente tiene temor de que esto pueda hacer que tú te vuelvas prescindible y al final todos somos prescindibles. Exacto. Yo creo que el reto aquí es precisamente salir de la zona de confort y cuando tú hablabas de hacia dónde va todo esto en el futuro, pues esto nos lleva a salir de la zona de confort, a que tienes que prepararte, a que tienes que demostrar el talento que tienes y sobre todo que tienes que entender que estas son herramientas que vienen a facilitarte la vida, no son tu competencia, son herramientas que si aprendes a darles el uso adecuado, por supuesto te vas a destacar y vas a poder tener mejores resultados y calidad de vida, que es lo que pocas veces tenemos. Y que definitivamente hasta las universidades también ya lo entendieron, ¿no? Es así. Recientemente, como conversaba con los profesores de la escuela, con la Universidad Monte Ávila en programas pasados, de la generación de nuevas carreras de informática, entre ellas la ingeniería de datos. Entonces ahora la universidad está preparando a ingenieros en datos, en el manejo de datos, en cómo sacarle más datos más datos a los datos, valga la redundancia, ¿no? Y entonces yo creo que el mundo está cambiando, yo creo que las empresas ya deben entender que tienen que meterse en unos procesos de transformación digital, tienen que meterse en unos procesos de inteligencia artificial, tienen que meterse en unos procesos de ciberseguridad, tienen que definitivamente cambiarle el norte a la empresa, ¿no crees tú? Estoy de acuerdo y aquí es súper importante la consultoría, que puedas elegir a la empresa adecuada que te pueda dar una consultoría, porque al final estás rompiendo paradigmas, no solamente para el empresario, sino para todo el equipo. Y aquí es clave el hecho de que tú puedas darle un acompañamiento a la compañía, a todo el equipo que está dentro de la compañía para que le pueda dar un uso adecuado y sobre todo un uso responsable a todas las herramientas, no solamente de transformación digital, sino también de inteligencia artificial. Y con el comentario que hacías de la universidad, yo te puedo contar que a mí me llamó mucho la atención en el caso de mi hijo que estudia con ChatGPT. Sí. Es correcto. Y sorprendentemente comenzó a tener muchas mejores calificaciones desde que empezó a estudiar con ChatGPT. Entonces, el uso de la inteligencia artificial está dando unos resultados que definitivamente hoy día todavía no hemos medido el impacto, pero que sin duda lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Carol, ¿dónde te ubican? Fíjate, nuestra página es www.solucionesmigura.com. El correo a través del cual pueden obtener información es info@solucionesmigura.com. Y pues nos pueden buscar en LinkedIn, en Instagram, que es @solmigura. Tenemos oficinas aquí en Venezuela, en Parque Cristal, en México, en Panamá y en Estados Unidos. Y pues además es amiga mía. Además, es más, yo creo que la mejor forma de ubicarnos es a través de ti, definitivamente. Gracias, Carolina, un placer tenerte aquí. Gracias a ti, Edgar, y pues coincido contigo, los invito a que lean la revista Marcas, me pareció excelente revista y creo que vale la pena que puedan leer el artículo, no solamente que estamos publicando nosotros, sino toda la información que creo que es de mucho valor. Gracias, Edgar. Gracias a ti.